Muy buenos días. El tema de hoy es tiempo de moverse. Vamos al libro de Marcos, capítulo 2, versos 1 al 2. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cuando nosotros leemos estas escrituras, nos damos de cuenta que aún Jesús no miraba su entorno, no miraba lo que pensaran o lo que dijeran los enemigos, sino miraba era la necesidad de esta persona, la necesidad de este paralítico, y él queda asombrado a ver que sus compañeros con los que lo traían, no importó la situación, lo bajaron, corrieron una teja del tejado para poderlo bajar y que Jesús lo viera, y al momento de verlo Jesús se conmovió. Y lo que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí en ese momento Dios desata su sanidad sobre este paralítico. Una de las tantas necesidades que sanó Jesús, los paralíticos. La parálisis es la pérdida total o parcial del movimiento de una o varias partes del cuerpo, por lo general originada en el cerebro o la médula espinal. Hay diversos tipos de parálisis y formas de adquirirla. Sea cual sea su origen, implica la imposibilidad de hacer algo, la imposibilidad de moverse, el querer hacerlo, pero su cuerpo no responde. ¿Por qué lo menciono? Para que nos propongamos en el lugar que estaba el paralítico, que usted y yo podamos ponernos en el lugar del paralítico, en especial en esa época donde las personas con defectos eran vistos como pecadores, como impuros, como inmundos, porque siempre se pensaba en la antigüedad que ellos estaban así, eran por un pecado, era porque habían hecho algo indebido. Dice el relato que habían tantos enfermos a la casa donde estaba Jesús que no se le podían acercar. Y es por ello que los amigos deciden entrar por el techo. Viendo Jesús la fe de ellos, los sana. No solo los sana, sino que le dice que es cercano a él, a un hombre desesperanzado que no tenía remedio ni nada que hacer, pero fue al que tiene imposibilidades. Eso es lo que Dios quiere usarte a ti en este tiempo, en este momento, llevarte a esas personas que no tienen esperanza, que se ven imposibilitadas. Muchas veces es una parálisis emocional, una parálisis sentimental en la cual Dios lo quiere usar para que usted pueda entender y comprender el propósito que Dios tiene a través de su vida y que usted sea ese puente para llegar a esa persona y que esa persona sea libre y sea restaurada. En el momento hubo conmoción, habían otros paralíticos, pero de corazón que no eran capaces de tener misericordia. Es hora de dejar tu lecho de enfermedad, de indiferencia. Deja la parálisis que no te permite creer. No es solamente la parálisis del cuerpo, es también la parálisis espiritual. Muchos están encadenados a la frustración, al pecado y a la inseguridad en su mente. Y muchos dicen, quiero dejar de hacerlo, pero no pueden, y eso es una parálisis. Él te dice hoy, tus pecados te son perdonados. Es tiempo de que tú no te fijes en las circunstancias, en la situación y en la adversidad. Fíjate en la palabra, lo que Dios te dice hoy. Tus pecados te son perdonados.
Vemos el mismo panorama en Bethesda, solo que estaba solo, había puesto su esperanza en el mover esporádico de un estanque, esperaba a que se movieran las aguas y se acercaba siempre buscando su milagro. Y hoy es porque el Señor hoy te pregunta si tú quieres realmente ser sano. Muchas veces pensamos si Dios está con nosotros, pero lo que el Señor nos responde a través de estas citas bíblicas, Él nos dice, igual que el paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, porque eso es lo que quiere el Señor. Y Jesús te dice hoy que tus pecados son sanados, que tu enfermedad ha sido quitada. Levántate y no peques más. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú seas restaurado, pero que no vuelvas a lo mismo. Porque hay personas que el Señor les hace el milagro, pero vuelven a las mismas circunstancias que estaban anteriormente, en la misma situación, a vivir en el pecado, a vivir con los problemas, a vivir con la dificultad. Y es porque el Señor ya lo liberó, pero el Señor te dice que te sana hoy, pero que no vuelvas a hacer lo mismo que hacías antes. Y es porque el Señor, cuando hace el milagro, Él automáticamente nos dice, ya eres sano, ya eres libre, ya eres redimido, ya eres restaurado, pero no vuelvas atrás, no mires atrás para que no te caiga algo peor. Y es porque nosotros debemos tener puesta nuestra mirada en Jesús, como lo dice en Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el consumador de la fe. Y es porque su mirada y mi mirada deben estar puestos en el consumador de la fe, en el creador de la vida, Jesús. Jesús de Nazaret. Le oro al Señor que usted lo entiende, lo comprenda, que el Señor hoy le hace el milagro, pero también le pide que no vuelva atrás, que no vuelva a ser él mismo, que ponga su mirada en Él y que continúe fijando su mirada en Él y vaya hacia adelante donde Él lo quiere llevar a partir de ahora. Ahora lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.